En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Desesperada por dinero, pasó una noche con un millonario y su mundo se transformó. El vapor grasiento de la cocina barata flotaba en el aire, mezclándose con el olor a desinfectante y el murmullo constante de los clientes. Clara González sentía el peso de aquel ambiente en cada fibra de su cuerpo, pero era el peso en su corazón lo que verdaderamente la aplastaba. Otro turno que se arrastraba, los pies palpitando dentro de los zapatos desgastados, la sonrisa profesional congelada en el rostro mientras servía mesas y recogía platos. Cada moneda en la cajita de propinas era más que un simple cambio. Era un suspiro de esperanza, una gota en el océano de gastos médicos que amenazaban con ahogar a su pequeña familia. Valentina, su hermana menor, la luz de sus ojos, se consumía día tras día, y la urgencia de un tratamiento caro se cernía sobre Clara como una nube de tormenta, oscura e implacable, de la cual no veía cómo escapar. El restaurante, un oasis ruidoso de clase trabajadora, era un microcosmos de la ciudad partida. A un lado del cristal empañado, la vida real, la lucha diaria por la supervivencia. Al otro, reflejado en los coches caros que ocasionalmente se detenían enfrente, un universo de privilegios y facilidades que parecía burlarse de su realidad. Clara servía a hombres de negocios apresurados, familias ruidosas, parejas enamoradas, y en cada uno veía un fragmento de una vida que le parecía lejana, casi inalcanzable. Anotaba pedidos con la mente a millas de distancia, calculando mentalmente cuánto faltaba todavía, cuántas horas extras serían necesarias, qué milagro tendría que ocurrir para que la sonrisa frágil de Valentina volviera a brillar sin la sombra del dolor y la incertidumbre que la enfermedad imponía. Fue en una de esas noches particularmente largas, cuando el cansancio ya nublaba su visión y la paciencia era un recurso escaso, que Alejandro Montalvo entró en el restaurante. Él no pertenecía a aquel lugar, era evidente. El traje impecablemente cortado, los zapatos que ciertamente costaban más que el alquiler de Clara, el aire de quien estaba acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido instantáneamente. Gesticuló con impaciencia, los ojos recorriendo el menú sencillo, con un dejo de desdén. Cuando Clara se acercó, apenas la miró, la voz cargada de una arrogancia fría que la hizo apretar los puños discretamente bajo el delantal. Un pedido corto, casi una orden, y la sensación amarga de ser invisible, una pieza anónima más en el engranaje de su vida confortable. Alejandro, sin embargo, no era un hombre del todo ajeno a su entorno, a pesar de las apariencias. Mientras esperaba, aburrido, sus ojos, casi por casualidad, se fijaron en Clara. La observó lidiar con un cliente difícil en la mesa de al lado, un señor que se quejaba de todo con una insistencia irritante. Vio la manera en que mantuvo la compostura, la voz calmada, la sonrisa aunque forzada, la dignidad intacta incluso ante la grosería gratuita. Había una resiliencia en ella, una fuerza silenciosa que lo sorprendió. Él, que estaba habituado a la adulación y a la artificialidad, vio allí algo genuino, y en aquel momento una idea audaz y pragmática comenzó a tomar forma en su mente calculadora, una solución inesperada para su propio dilema familiar que lo presionaba. La prima de Alejandro iba a casarse en pocos días, en un evento que reuniría a toda la alta sociedad, y la presión familiar para que él apareciera con una novia era sofocante. Cansado de citas arregladas y de mujeres interesadas, necesitaba a alguien que fuera convincente, pero que no representara una implicación real. Al ver la firmeza de Clara, su autenticidad disfrazada de camarera, vislumbró una salida. Cuando ella regresó con su pedido, él la miró de forma diferente.
Necesito una acompañante para una boda, alguien que finja ser mi novia por un fin de semana, dijo él directo, sin rodeos, observando la reacción de ella. Pagaré generosamente, lo suficiente para resolver problemas urgentes. Sus ojos encontraron los de ella, y él supo que había tocado un punto sensible. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La propuesta era absurda, indecorosa, un insulto a su integridad. Su primer impulso fue rechazar, mandarlo al infierno con su dinero y su arrogancia. Pero la imagen de Valentina, pálida y sufriendo en la cama del hospital improvisado en casa, surgió en su mente con una claridad dolorosa. Dinero suficiente para ayudar a Valentina. Resonó en sus pensamientos. El dilema la desgarraba por dentro, su dignidad contra la vida de su hermana. La mirada de Alejandro era penetrante, casi como si pudiera leer su alma y su desesperación. Tragó saliva, la voz entrecortada. ¿Cuánto?, preguntó, la palabra saliendo como un soplo, cargada de una angustia que él pareció por un instante reconocer. La cantidad que Alejandro mencionó era más de lo que Clara ganaba en un año de trabajo exhaustivo. Era la diferencia entre la esperanza y la desesperación, entre la vida y la posibilidad concreta de la pérdida de Valentina. Con el corazón encogido, sintiéndose sucia y al mismo tiempo viendo una luz al final del túnel, aceptó. Las palabras «acepto» salieron temblorosas y sintió como si una parte de sí estuviera siendo vendida, subastada a cambio de la salud de su hermana. Al día siguiente, en una oficina lujosa que contrastaba brutalmente con su realidad, firmó un contrato lleno de cláusulas de confidencialidad y reglas de comportamiento. Cada firma en el papel frío parecía un clavo en su conciencia, pero la imagen de Valentina sonriendo nuevamente era el único motor que la impulsaba. La transformación comenzó inmediatamente. Alejandro la llevó a boutiques caras, donde vendedoras snobs la miraban de arriba abajo, hasta que un gesto de Alejandro las volvía súbitamente serviles. Ropas que ella jamás soñaría con tocar ahora llenaban bolsas con logotipos famosos. Zapatos de tacón alto con los que apenas conseguía equilibrarse, joyas discretas, pero de valor incalculable. Después vinieron las clases, cómo comportarse, qué decir, la historia de la familia Montalvo, los nombres y manías de cada pariente importante. Clara se sentía una muñeca siendo vestida y programada, un peón en un juego que no era suyo. Alejandro, por su parte, la observaba con una mezcla de impaciencia y una creciente, casi reacia, admiración por la rapidez con que ella absorbía la información, por la inteligencia que él no esperaba encontrar bajo el uniforme de camarera. Los días que antecedieron al viaje a la viña de la familia Montalvo fueron un torbellino de aprendizaje y ensayos. Alejandro, con su meticulosidad habitual, no dejaba pasar un detalle. Le enseñaba sobre vinos, arte, los negocios de la familia, los chismes del círculo social. Clara, a pesar de la incomodidad inicial, se dedicaba con ahínco, movida por la necesidad y tal vez por una pizca de orgullo herido que la impulsaba a demostrar que era capaz. En esos momentos de entrenamiento, pequeños atisbos de la humanidad de cada uno comenzaban a surgir. Un comentario ingenioso de Clara que arrancaba una sonrisa genuina de Alejandro. Un gesto de amabilidad inesperado de él al percibir el cansancio de ella. Eran chispas efímeras, rápidamente sofocadas por la formalidad del acuerdo, pero que plantaban semillas de algo más. Clara comenzó a percibir que detrás de la fachada arrogante de Alejandro existía un hombre presionado por expectativas, tal vez tan solitario como ella en su propio universo de responsabilidades. Él, por su parte, veía en Clara no solo a la camarera esforzada, sino a una mujer de inteligencia aguda y una resiliencia que lo intrigaba profundamente. Se encontraba observando la manera en que ella fruncía el ceño al intentar memorizar un detalle complicado,
o el brillo terco en sus ojos cuando él la corregía con más aspereza de la necesaria. La tensión inicial del acuerdo comenzaba a mezclarse con una curiosidad mutua, una atracción velada que ambos se esforzaban por ignorar, recordándose constantemente las barreras que los separaban. El viaje hacia la suntuosa viña de la familia Montalvo, ubicada en una región de belleza deslumbrante, se hizo en el coche de lujo de Alejandro, en un silencio la mayor parte del tiempo cargado de no dichos. Para Clara, cada kilómetro recorrido era un paso hacia un mundo que parecía salido de una película, un escenario de riqueza y poder que la intimidaba y fascinaba en la misma medida. El aire fresco del campo, el olor de las uvas maduras, las colinas verdes hasta donde alcanzaba la vista, todo era un contraste flagrante con el ambiente cerrado y los olores del restaurante donde ella pasaba sus días. Miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle, mientras Alejandro conducía con la expresión indescifrable, tal vez ponderando sobre la complejidad de la farsa que él mismo había creado. Al llegar a los imponentes portones de la propiedad Montalvo, Clara sintió un escalofrío. La mansión principal se erguía en la cima de una colina, majestuosa y un tanto intimidante, un símbolo de la dinastía y del poder de aquella familia. Empleados uniformados se movían con eficiencia discreta y el lujo era palpable en cada detalle, desde los jardines meticulosamente cuidados hasta la arquitectura clásica de la casa. Alejandro estacionó el coche y antes de bajar se volvió hacia ella, la mirada seria. «Recuerda todo lo que te enseñé. Actúa con naturalidad». «Tú puedes», dijo él, más como una orden que como un aliento, pero Clara detectó un leve rastro de ¿sería preocupación? ¿O solo el temor de que su plan fracasara? La matriarca de la familia, Carmen Montalvo, una señora de porte elegante y mirada perspicaz, fue la primera en recibirlos. Clara, tragándose el nerviosismo, puso en práctica todo lo que había ensayado. Sonrió con la medida justa de simpatía y deferencia, respondió a las preguntas con la historia que habían fabricado e intentó exhalar una confianza que estaba lejos de sentir. Para su sorpresa y para el alivio visible de Alejandro, Carmen pareció genuinamente encantada. «Tienes un brillo especial, querida», dijo la matriarca, sosteniendo la mano de Clara por un instante más de lo necesario. Los otros parientes, tíos, primos y allegados siguieron el ejemplo, curiosos, pero inicialmente acogedores con la novia del heredero. Durante la primera cena en familia, un evento formal y repleto de cubiertos que Clara nunca supo para qué servían, navegó por las conversaciones con una habilidad sorprendente. Usaba la información que Alejandro le había dado sobre cada uno, pero también su intuición y empatía naturales, conquistando sonrisas y asentimientos de aprobación. Habló sobre un trabajo voluntario ficticio que habían inventado, sobre sus falsos estudios en historia del arte, e incluso se arriesgó con un comentario sobre la última cosecha del vino de la familia, repitiendo palabras que Alejandro le había enseñado. Él la observaba desde el otro lado de la mesa, una mezcla de orgullo por la actuación impecable y una incomodidad creciente por ser todo una mentira tan bien construida. El fin de semana de la boda se desarrolló como un guión cinematográfico. Clara, vestida con trajes elegantes que la hacían sentirse una impostora, pero también extrañamente poderosa, acompañaba a Alejandro a todos los eventos prenupciales. Hubo un cóctel en el jardín donde conversó animadamente con la novia, un almuerzo campestre entre los viñedos, donde su simplicidad calculada pareció un soplo de aire fresco para los Montalvo, acostumbrados a la artificialidad de su círculo. Alejandro era el novio atento, la mano siempre en su cintura, las miradas cómplices intercambiadas sobre las cabezas de los invitados. Para quien miraba desde fuera, eran el retrato de la felicidad. Por dentro,
Ambos sentían la cuerda floja de la farsa tensarse peligrosamente. El día de la ceremonia, Clara estaba deslumbrante con un vestido azul celeste que realzaba sus rasgos y le confería una elegancia serena. Al entrar en la iglesia al lado de Alejandro, bajo las miradas curiosas y admiradas de los invitados, sintió una mezcla de triunfo y pánico. La música, las flores, la emoción palpable en el aire, todo contribuía a una atmósfera que hacía la mentira aún más pesada. Alejandro, a su lado, parecía más tenso de lo habitual. Durante la fiesta, en la suntuosa recepción montada en los jardines de la viña, bailaron. La música era lenta, y la proximidad forzada por el protocolo del baile hizo que chispas invisibles saltaran entre ellos, una electricidad que ambos intentaban disimular con sonrisas para los fotógrafos sociales. El punto culminante de la noche, el momento que cambiaría sutilmente la dinámica entre ellos, ocurrió durante los brindis. Un tío expansivo de Alejandro, ya un poco alterado por el champán, propuso un brindis por la nueva pareja, insistiendo en que se besaran. La incomodidad fue palpable. Alejandro miró a Clara, una petición muda de disculpas en los ojos, pero la presión de los invitados era ruidosa. Él se inclinó y sus labios tocaron los de ella. Debería ser un beso rápido, protocolario, solo para satisfacer a la audiencia, pero algo sucedió. En el instante en que se tocaron, una corriente eléctrica recorrió a ambos. El beso, contra todas las expectativas, se profundizó por un segundo, volviéndose inesperadamente real, cargado de una ternura y una urgencia que los asustó. Cuando se apartaron, jadeantes y con los corazones desbocados, el mundo alrededor pareció desaparecer por un instante. Los aplausos y las risas de los invitados sonaban distantes. Clara sintió el rostro enrojecer violentamente, y Alejandro tenía una expresión aturdida, confusa. Aquel beso no formaba parte del contrato. No era fingimiento, era algo más, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar o procesar. A partir de aquel momento, la delgada línea entre la farsa y la realidad comenzó a desvanecerse de una forma peligrosa e irresistible. Intentaron retomar la compostura, pero el recuerdo de aquel contacto, de aquella conexión inesperada, flotaba entre ellos como una promesa silenciosa y una advertencia. La mentira parecía, de hecho, ganar contornos de verdad, al menos en los corazones confusos de Clara y Alejandro. Él se encontraba admirando no la actuación de ella, sino a la mujer detrás del personaje, su inteligencia, su compasión genuina al conversar con una prima mayor y solitaria de la familia, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de cosas simples, aunque fueran invenciones para el papel. Clara, por su parte, veía en Alejandro no solo al millonario arrogante, sino a un hombre capaz de gestos de delicadeza, como cuando él discretamente le ofreció un vaso de agua al percibir su nerviosismo, o cuando defendió una opinión de ella en una discusión con un primo más conservador. Sin embargo, la estructura cuidadosamente montada de aquella farsa estaba a punto de derrumbarse, y de una forma dolorosa. Una tarde, mientras Clara descansaba en la habitación de huéspedes, exhausta por la sucesión de eventos sociales, Alejandro entró para discutir la agenda del día siguiente. Sobre el tocador, vio un pequeño cuaderno de notas que ella usaba para no olvidar los detalles de la familia. Curioso, y tal vez ya buscando inconscientemente algo más real sobre ella, lo hojeó. Entre nombres y consejos de etiqueta, encontró un pequeño papel doblado. Era una receta médica antigua de Valentina, con anotaciones desesperadas de Clara sobre costos y la falta de cobertura del seguro. La verdad sobre el motivo por el que ella había aceptado el acuerdo lo golpeó como un puñetazo. Alejandro sintió una oleada de furia y, paradójicamente, una punzada de dolor. No era por la mentira en sí. Al fin y al cabo, él la había contratado para mentir.
sino por ella no haber confiado en él lo suficiente para contarle la verdad sobre su hermana. Se sintió engañado de una forma más profunda, como si la conexión que él pensaba que estaba comenzando a sentir fuera solo una parte más de la actuación de ella, calculada para garantizar el pago. La confrontó inmediatamente, la voz fría y cortante, el contrato y la receta en la mano. Todo este tiempo, era por eso, por el dinero para tu hermana. ¿No pensaste en decirme la verdad? La acusación flotaba en el aire, cargada de una decepción que él apenas podía disimular. Clara, tomada por sorpresa y sintiéndose invadida, reaccionó con la dignidad herida de quien no tiene nada que perder. ¿Y por qué debería?, replicó ella, la voz firme a pesar del temblor interno. Me contrataste para ser una novia de mentira, Alejandro, una actriz. Mis motivaciones eran el precio de mi entrada a este teatro tuyo. Querías una farsa convincente y yo la entregué. ¿O esperabas que, además de fingir afecto, también abriera mi corazón y mis miserias al hombre que me veía solo como una solución conveniente para sus problemas? Las palabras de ella, duras y precisas, golpearon a Alejandro en lleno, exponiendo la hipocresía de su indignación. Por primera vez, Alejandro Montalvo se quedó sin palabras. La lógica fría de Clara era irrefutable. Él había establecido las reglas de aquel juego cínico. No podía ahora quejarse de que ella las hubiera seguido al pie de la letra, usando sus propias armas y motivaciones. Se vio cuestionando no solo la actitud de ella, sino la suya propia. ¿Quién era él para exigir transparencia total cuando el propio acuerdo se basaba en una mentira fundamental? La imagen de poder y control que tanto apreciaba comenzó a resquebrajarse, revelando a un hombre que tal vez estaba más perdido y necesitado de conexiones reales de lo que admitiría. El dolor en los ojos de Clara, la verdad desnuda y cruda de su lucha, lo desarmaron. El ambiente entre ellos cambió drásticamente. La ligereza forjada, las sonrisas ensayadas, todo dio paso a una tensión palpable, a una incomodidad dolorosa. El romance ya no era solo fingimiento, pero los sentimientos reales que habían emergido, atracción, rabia, decepción, una extraña empatía, eran un embrollo confuso que ninguno de los dos sabía cómo desenredar. Cumplieron el resto del fin de semana como autómatas, la alegría de la fiesta alrededor sonando como una burla para el tumulto en sus corazones. El contrato llegó a su fin. El dinero, conforme a lo acordado, fue transferido a la cuenta de Clara. Ella agradeció con una formalidad gélida y partieron de la viña en coches separados, dejando atrás más que solo un fin de semana de mentiras. De vuelta a su rutina, al restaurante ruidoso y a las preocupaciones por Valentina, Clara intentaba borrar de la memoria los acontecimientos de aquel fin de semana. El dinero garantizaba el tratamiento de su hermana, y por eso ella debería sentir solo alivio. Pero la imagen de Alejandro, la confusión en sus ojos tras el beso, el dolor de su acusación y el silencio aturdido tras la respuesta de ella, todo eso la atormentaba. Se sentía usada, pero también sentía una punzada de algo que se asemejaba a arrepentimiento por no haber conseguido o querido ser más honesta sobre sus circunstancias desde el principio. Aquel mundo de lujo y falsedad la había repelido, pero el hombre en el centro de él había dejado una marca inesperada. Para Alejandro, el regreso a su vida de lujo y responsabilidades empresariales pareció súbitamente insípido, vacío. La imagen de Clara, su resiliencia, la forma en que ella lo confrontó con verdades desconcertantes e incluso el calor de aquel beso robado, todo eso se negaba a desaparecer de su mente. Intentó distraerse con trabajo, con los compromisos sociales de siempre, pero se encontraba constantemente reviviendo escenas del fin de semana en la viña, analizando cada palabra, cada mirada intercambiada. Descubrió, con una mezcla de sorpresa e incomodidad,
que la presencia fabricada de Clara se había vuelto más real y significativa que cualquier relación superficial que hubiera tenido antes. La ausencia de ella ahora creaba un vacío que el dinero y el estatus no conseguían llenar, una constatación que lo dejaba inquieto. Movido por un impulso que él mismo no comprendía totalmente, Alejandro comenzó a frecuentar el restaurante donde Clara trabajaba. No como el cliente arrogante de la primera vez, sino de forma discreta, casi vacilante. Se sentaba en mesas más alejadas, pedía platos sencillos y sus ojos la buscaban con una insistencia velada. Observaba la forma en que ella se movía con eficiencia entre las mesas, el cansancio disimulado en su rostro, la amabilidad con que trataba a los clientes habituales. Quería hablar con ella, pero las palabras le huían. ¿Qué podría decir? ¿Disculparse por su insensibilidad? ¿Admitir que la extrañaba? Parecía patético, inadecuado, especialmente viniendo de alguien como él, que siempre supo exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Sus gestos eran tímidos, casi infantiles para un hombre de su posición. Dejaba propinas exageradamente generosas, esperando que eso, de alguna forma, transmitiera algo más que simple pago. Cierta vez, al verla con un pequeño corte en el dedo, resultado de la prisa en la cocina, sintió un deseo absurdo de cuidarla, pero se limitó a dejar un pequeño kit de primeros auxilios discretamente sobre la mesa antes de salir. En otra ocasión, tras oírla comentar con una colega cómo extrañaba las flores frescas, envió un ramo anónimo al restaurante con flores sencillas del campo que de alguna forma le recordaban la belleza natural de la viña y de la propia Clara, sin la ostentación de las rosas rojas que él normalmente elegiría. Clara no tardó en percibir la presencia constante de Alejandro. Al principio sintió un escalofrío de incomodidad, una punzada de rabia. ¿Qué quería él allí? ¿Burlarse de ella en su ambiente de trabajo? ¿Exhibir su poder recordándole la transacción humillante que habían hecho? Cada vez que lo veía entrar, su corazón daba un salto y necesitaba todo su autocontrol para mantener la expresión neutra, profesional. Los compañeros de trabajo comenzaron a cuchichear, notando al hombre elegante que parecía tener un interés peculiar por una de las camareras. Eso solo aumentaba la angustia de Clara, que se sentía expuesta, vulnerable, como si él estuviera invadiendo el último refugio de su normalidad. En el fondo, sin embargo, más allá de la rabia y el miedo, una pequeña y terca chispa de algo más se encendía en Clara cada vez que lo veía, una curiosidad incómoda, un recuerdo de la vulnerabilidad que ella había vislumbrado en él, de la conexión que había sentido en aquel beso inesperado. Intentaba aplastar esos sentimientos con todas sus fuerzas, recordándose la diferencia abismal entre sus mundos, el contrato frío, la manera como él inicialmente la había tratado. «Es un millonario aburrido», se decía a sí misma. «Esto es solo un capricho, un juego para él. Pronto se cansará y encontrará otra distracción». Pero la persistencia silenciosa de él comenzaba a minar sus defensas, a confundir sus certezas. El miedo a hacerse daño era el mayor escudo de Clara. Ya había sufrido lo suficiente en la vida para saber que los cuentos de hadas no existían, especialmente para personas como ella. Involucrarse con Alejandro Montalvo, aunque él pareciera demostrar un interés genuino, sería como jugar con fuego. La caída sería inevitable y el dolor insoportable. Su prioridad era Valentina, su recuperación, su estabilidad. No había espacio para romances imposibles, para sueños que solo podrían terminar en desilusión. Así, lo trataba con una cortesía fría, distante, evitando su mirada, respondiendo solo lo estrictamente necesario, en un intento desesperado de mantener una barrera invisible entre ellos. Los diálogos internos de Clara eran una batalla constante. Una parte de ella quería creer que había algo sincero en los gestos de Alejandro, en la forma en que él la miraba ahora,
tan diferente de la arrogancia inicial. Otra parte, más cínica y endurecida por la vida, gritaba que era una trampa, una ilusión peligrosa. Se aferraba al trabajo, a la rutina, a los cuidados de Valentina, como si fueran anclas que le impedirían ser arrastrada por la corriente de emociones que la presencia de Alejandro despertaba. Aquel dinero, fruto de aquel acuerdo doloroso, estaba siendo usado para salvar a su hermana, y eso debería ser el único foco, lo único que importaba en su relación con él. Alejandro, por su parte, sentía la resistencia de Clara como una barrera de hielo. Él, que estaba acostumbrado a tener lo que quería con un chasquido de dedos, se veía completamente desarmado por la indiferencia calculada de ella. No sabía cómo romper aquella muralla. Usar el dinero o la influencia parecía ahora vulgar, el enfoque equivocado, algo que solo la alejaría aún más. Estaba aprendiendo, de la manera más difícil, que ciertas cosas no podían ser compradas o coaccionadas. La vacilación de él era palpable. No quería asustarla o parecer el depredador rico y poderoso. Por primera vez, se sentía inseguro sobre cómo conquistar algo, o a alguien que realmente le importaba. La presencia de Alejandro en el modesto restaurante se convirtió en un evento en sí mismo. Los otros empleados observaban con curiosidad y un poco de envidia. «Ese ricachón te tiene echado el ojo, Clara», comentó una colega con una sonrisa maliciosa. «¿Qué le hiciste aquel fin de semana, eh?» Clara solo se sonrojaba y se apartaba, odiando las miradas, los susurros, la forma en que su vida privada, ya tan complicada, se convertía en objeto de especulación. Aquel contraste entre el hombre que llegaba en coches, que valían una vida entera de trabajo de ella, y el suelo grasiento del restaurante, solo reforzaba en su mente la imposibilidad de aquella aproximación. Un final de tarde lluvioso, cuando el movimiento en el restaurante era escaso, Alejandro se armó de valor y, en lugar de solo observarla, pidió hablar con Clara por un instante. Ella vaciló, el corazón a mil, pero la encargada del turno, percibiendo la tensión y la importancia del cliente, le hizo una señal para que fuera. «¿Qué desea el señor?», preguntó ella, la voz más temblorosa de lo que le gustaría, manteniendo la formalidad. Alejandro parecía nervioso, incómodo. «Solo quería saber cómo estás. ¿Y tu hermana?», dijo él, las palabras saliendo un poco atropelladas. La mención directa a Valentina la sorprendió y la desarmó parcialmente. Clara lo miró fijamente, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Había una preocupación genuina en sus ojos o era solo otra estrategia? «Estamos bien, gracias por el interés», respondió, la voz aún contenida pero menos gélida. «El tratamiento está progresando». Una pausa se instaló entre ellos, cargada de cosas no dichas. Alejandro parecía querer decir más, pero algo lo impedía. Tal vez la mirada cautelosa de ella, tal vez su propia incapacidad de expresar la confusión de sentimientos que lo dominaba. Él solo asintió, una leve sonrisa triste en los labios. «Mealegra saberlo. Si necesitas cualquier cosa…» No completó la frase y ella tampoco respondió. Aquel cualquier cosa flotaba en el aire, pesado con el poder y el dinero que él representaba y que tanto la asustaban. Los días se transformaron en semanas y la rutina de aquel extraño cortejo silencioso continuó. Alejandro aparecía. Clara lo servía con profesionalismo distante y pequeñas interacciones, miradas fugaces y palabras intercambiadas con vacilación marcaban sus encuentros. Supo por una de las colegas de Clara, en una conversación casual que él hábilmente condujo, que Valentina tendría una consulta importante pronto, un examen que podría definir los próximos pasos del tratamiento. La preocupación en el rostro de Alejandro fue evidente para la colega, que después comentó con Clara: «Realmente parece importarle, ¿sabías? La forma en que se puso tenso cuando hablé de tu hermana».
Clara solo se encogió de hombros, pero la semilla de la duda sobre sus propias convicciones estaba plantada. La crisis, como suele suceder en la vida real, estalló sin aviso, en un momento en que Clara se sentía mínimamente estable, casi acostumbrándose a la extraña presencia de Alejandro en su órbita. Una noche fría, Valentina comenzó a sentirse muy mal. Una fiebre altísima, seguida de convulsiones. La desesperación se apoderó de Clara de una forma avasalladora. El hospital público más cercano estaba lleno, y ella no tenía dinero para un traslado de emergencia a una clínica privada. Los ahorros del acuerdo estaban siendo rigurosamente administrados para el tratamiento continuo, y una emergencia de aquellas no estaba en los planes. El pánico la cegó. En la cúspide de su desesperación, con Valentina ardiendo en fiebre en sus brazos, el único nombre que vino a la mente de Clara fue el de Alejandro. No pensó en las implicaciones, en el orgullo, en la humillación. Pensó solo en la eficiencia de él, en la capacidad que tenía de resolver problemas con una llamada telefónica. Con las manos temblorosas, marcó el número que él le había dado para emergencias durante el fin de semana del contrato, un número que ella jamás pensó que usaría. Él atendió al primer timbrazo, la voz somnolienta transformándose en alerta inmediata al oír el pánico en la voz de Clara. «Alejandro, es Valentina, está muy mal, no sé qué hacer». La respuesta de Alejandro fue instantánea y decisiva. «¿Dónde estáis? Voy para allá, no te muevas de ahí». En menos de 20 minutos, que para Clara parecieron una eternidad, su coche se detuvo frente al modesto edificio donde ella vivía. No vino con chofer ni ostentación. Estaba solo, la expresión cargada de una preocupación genuina que no dejaba espacio para dudas. Sin muchas palabras, tomó a Valentina en brazos con una delicadeza sorprendente y la llevó al coche. «Conozco un hospital privado excelente. Ya nos están esperando», dijo él, mientras aceleraba por las calles de la ciudad, la calma en su voz contrastando con el terror que aún paralizaba a Clara. En el hospital, todo sucedió con una rapidez y eficiencia que Clara jamás había experimentado en el sistema público. Médicos y enfermeros ya aguardaban a Valentina. Se hicieron exámenes, se administró medicación y la pequeña fue ingresada en una UCI pediátrica. Alejandro estuvo al lado de Clara todo el tiempo, resolviendo la burocracia, conversando con los médicos, ofreciendo un apoyo silencioso, pero increíblemente fuerte. No hizo preguntas sobre dinero, no mencionó el acuerdo, solo estuvo allí, presente, como una roca en medio de la tormenta. Clara, exhausta y emocionalmente devastada, sintió por él una gratitud inmensa que se mezclaba con su confusión y su miedo persistente. Unas horas después, cuando Valentina ya estaba estabilizada y dormía bajo el efecto de los sedantes, uno de los médicos llamó a Clara para conversar. Explicó la gravedad de la situación, la necesidad de una intervención quirúrgica delicada que ya se estaba preparando, y entonces, casi como una parte, el médico mencionó: «Menos mal que el señor Montalvo ya había adelantado todas las cuestiones financieras para este tipo de procedimiento hace algunas semanas». Eso aceleró todo significativamente. Clara sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo así? ¿Adelantado?», preguntó ella, la voz fallando. El médico, percibiendo su sorpresa, explicó que Alejandro había dejado un depósito considerable a nombre de Valentina, cubriendo los costos de una eventual cirugía de emergencia, todo de forma discreta, sin que nadie lo supiera. La revelación golpeó a Clara como un rayo. Alejandro no solo había salvado a Valentina aquella noche, sino que ya venía actuando en las sombras, garantizando que ella tuviera el mejor tratamiento posible, mucho antes de aquella crisis. La gratitud que ella había sentido momentos antes se transformó en una oleada compleja de emociones: shock, rabia y una profunda, lacerante humillación.
Él había, una vez más, usado su dinero y poder para controlar la situación, para interferir en la vida de ella sin su consentimiento. Se sintió infantilizada, como si su lucha, su esfuerzo por cuidar de su hermana con dignidad, hubieran sido invalidados por el gesto unilateral de él. Aquel acto, que para él podría ser de generosidad, para ella sonó como caridad no solicitada, una demostración de poder que hería su orgullo hasta el hueso. Cuando Alejandro se acercó a ella en el pasillo del hospital, con un café en la mano y una mirada cansada, pero aliviada, Clara lo miró con los ojos brillando de lágrimas contenidas y una furia fría. «Sé lo que hiciste», dijo ella, la voz baja, pero cargada de acusación. «Sé sobre el dinero que dejaste para la cirugía, antes incluso de hoy». Alejandro pareció sorprendido, tal vez esperando gratitud, no aquella hostilidad. «Clara, solo quise ayudar. Vi cuánto estabas luchando». Y comenzó a explicar él, pero ella lo interrumpió, el dolor desbordando en sus palabras, cada sílaba pesando toneladas. ¿Ayudar? ¿O controlar? ¿Mostrar que puedes comprar cualquier cosa, hasta la salud de mi hermana sin siquiera consultarme? La voz de ella subió un tono, la angustia finalmente rompiendo las barreras. «Esto no es ayuda, Alejandro, esto es humillante. ¿No lo entiendes? Necesito sentir que soy yo quien cuida de ella, que mis sacrificios valen algo. Me quitaste eso». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Clara, lágrimas de rabia, de impotencia, de una dignidad que se sentía pisoteada. Ella no quería ser un proyecto de caridad de él, un problema a ser resuelto con un cheque. Quería ser vista como igual, como alguien capaz, incluso en medio de todas sus dificultades. Las palabras de Clara resonaron en el pasillo silencioso del hospital, cada una de ellas clavándose en el pecho de Alejandro como un puñal afilado. Él, que siempre se había considerado un hombre de acción, un solucionador de problemas, se veía ahora como la causa de un dolor profundo en la mujer que él finalmente admitía para sí mismo había comenzado a amar. La acusación de que él la había humillado, de que había invalidado sus sacrificios, era la más dolorosa de todas. Retrocedió un paso, el rostro pálido, la arrogancia habitual completamente deshecha, sustituida por una expresión de shock y una incipiente, terrible comprensión. No encontró palabras para defenderse, pues en el fondo sabía que ella tenía razón. Su intento de ayudar había sido torpe, teñido por su incapacidad crónica de conectarse sin el escudo del dinero. Desolado, Alejandro se alejó, dejando a Clara con su dolor y su rabia. Vagó por la ciudad sin rumbo, el lujo de su coche pareciendo burlarse de su miseria interior. Por primera vez en la vida se sintió verdaderamente impotente. El dinero, que siempre había sido su mayor fortaleza, se revelaba ahora su mayor debilidad, el instrumento de su desconexión con lo que era genuinamente humano. Fue a casa de su madre, Carmen. Ella, con su intuición aguda y el amor incondicional de madre, escuchó su relato confuso y angustiado. Con palabras sabias y firmes, Carmen le hizo ver lo obvio, que él había tratado a Clara como un proyecto, no como una compañera, que había intentado comprar afecto y gratitud en lugar de conquistarlos con vulnerabilidad y respeto genuino. «Tienes el corazón de tu padre, Alejandro», dijo Carmen, con una ternura que lo desarmó aún más. Generoso, pero a veces ciego para las verdaderas necesidades de los otros. El dinero no cura todas las heridas, hijo mío. A veces, solo lo que las personas necesitan es saber que no están solas, que son vistas y valoradas por lo que son, no por lo que podemos hacer por ellas. Las palabras de su madre, sumadas a la imagen de Clara llorando de humillación, fueron el catalizador para una profunda crisis interna. Él percibió que, en su intento de protegerla y de alguna forma poseerla,
La estaba sofocando, repitiendo los mismos errores que criticaba en los otros de su círculo social. Usar el poder para controlar, en lugar de para servir. La epifanía fue dolorosa, pero liberadora. Alejandro comprendió que amaba a Clara. Amaba su fuerza, su integridad, su terquedad, incluso la forma en que ella lo desafiaba y lo obligaba a confrontar sus propias fallas. Y percibió, con un terror helado, que estaba a punto de perderla para siempre, no por causa de las diferencias sociales, sino por causa de su propia ceguera emocional, su incapacidad de ofrecer nada más que soluciones materiales. Tenía que cambiar, no por ella, sino por sí mismo, para convertirse en el hombre que ella merecía, el hombre que él, en el fondo, aspiraba a ser. Decidió que esta vez lo haría diferente. Renunciaría a todas sus defensas, a todas sus herramientas habituales de poder. Pasaron los días. Valentina mejoraba gradualmente en el hospital y Clara, aunque todavía dolida, se dedicaba integralmente a la recuperación de su hermana, evitando cualquier contacto con Alejandro. Él respetó su silencio, usando ese tiempo para un doloroso autoanálisis. Hasta que, una tarde gris y lluviosa, cuando Clara salía del hospital, exhausta pero con un hilo de esperanza renovado por la mejora de Valentina, lo vio, parado al otro lado de la calle, sin el coche de lujo, sin el chofer, sin el traje impecable. Vestía ropas sencillas, estaba empapado por la lluvia que caía implacable y en su rostro había una expresión de pura vulnerabilidad, algo que ella nunca imaginó ver en él. Cruzó la calle lentamente, la mirada fija en la de ella, una mirada que no pedía, sino imploraba. Clara se detuvo, el paraguas pequeño apenas protegiéndola, el corazón latiendo desacompasado entre el miedo y una chispa de sorpresa. «Clara», comenzó él, la voz ronca tragándose el orgullo que tantas veces lo había definido. «Sé que las palabras no son suficientes. Me equivoqué. Me equivoqué de todas las formas en que un hombre puede equivocarse. Fui arrogante, insensible, y usé mi dinero como un arma, cuando todo lo que debería haber ofrecido era mi corazón, mi apoyo sincero». La lluvia escurría por su rostro, mezclándose con algo que parecían lágrimas. «No quería humillarte», continuó él, la voz entrecortada. «En mi estupidez pensé que estaba ayudando, facilitando las cosas, pero no te escuché, no te vi de verdad. Solo vi lo que yo quería ver, lo que mi ego necesitaba. La verdad, Clara, es que tengo miedo. Tengo un miedo terrible de perderte, porque en poco tiempo te has convertido en la persona más importante de mi vida. Y ese miedo, esa honestidad, es la única cosa verdadera que tengo para ofrecerte ahora, sin contratos, sin dinero, sin mentiras. Solo yo, con todos mis defectos, implorando una oportunidad de verdad, para mostrarte que puedo ser diferente, que puedo aprender a amar de la manera correcta». Clara oía, paralizada. Aquel hombre frente a ella, empapado y despojado de toda su armadura de poder, no era el Alejandro Montalvo que ella había conocido. Era alguien nuevo, alguien que parecía haber enfrentado sus propios demonios y emergido más humano. Las palabras de él, cargadas de una sinceridad cruda, tocaron un lugar profundo en su corazón, un lugar que ella pensaba que estaba sellado para siempre. Vio el dolor en los ojos de él, el arrepentimiento genuino y el coraje que él necesitó tener para exponerse de aquella manera. La rabia que había sentido comenzó a disiparse, dando lugar a una compasión vacilante y a una pregunta silenciosa. ¿Sería posible? Ella no respondió inmediatamente. El ruido de la lluvia era el único sonido entre ellos. Entonces lentamente dio un paso adelante y con un gesto que sorprendió a ambos, extendió la mano y tocó el rostro mojado de él. «Te estás congelando», dijo ella, la voz suave, pero firme. «Entra, vamos a conversar». No era un sí efusivo, no era una declaración de amor, pero era una puerta entreabierta. Era suficiente.
Alejandro sintió un alivio tan profundo que sus piernas flaquearon. En aquel pequeño apartamento, mientras la lluvia continuaba lavando la ciudad allá afuera, comenzaron a conversar de verdad por primera vez, con los corazones abiertos, las defensas bajas, construyendo el primer y frágil puente sobre el abismo que los había separado. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, lenta, cuidadosa, llena de tropiezos y aprendizajes. Alejandro probó con acciones, no solo con palabras, su transformación. Se deshizo de muchos de sus lujos superfluos, se involucró en causas sociales de forma anónima y genuina, y lo más importante, aprendió a escuchar. Aprendió a estar presente para Clara y Valentina de una forma que no involucraba cheques u órdenes, sino tiempo, cariño y una vulnerabilidad compartida. Clara, por su parte, se permitió bajar la guardia, a confiar, a aceptar que el amor podía, sí, surgir de los lugares más inesperados y de las formas más imperfectas, siempre que regado con honestidad y respeto. Valentina se recuperó completamente. Su risa volvió a resonar por la casa y pronto corría por los jardines de la Viña Montalvo, no como una visitante tímida, sino como parte de la familia, adorada por Carmen, que veía en la niña la alegría que faltaba en aquella casa. Alejandro, con el incentivo de Clara, la ayudó a descubrir un talento para el dibujo, y las paredes de la habitación de la niña se llenaron de colores y sueños. La ligereza de Valentina era un recordatorio constante de la segunda oportunidad que la vida, o tal vez un milagro silencioso, les había concedido. Clara, con el apoyo discreto y genuinamente respetuoso de Alejandro, esta vez conversado, planeado en conjunto, retomó los estudios que había abandonado. Su inteligencia y su experiencia de vida, sumadas a la nueva formación en administración, la llevaron a asumir un papel importante en la gestión de las viñas Montalvo. Trajo una mirada humana, una preocupación por el bienestar de los empleados y una visión de sostenibilidad que comenzaron a transformar la empresa desde dentro hacia afuera, conquistando el respeto de todos no por ser la novia del jefe, sino por su competencia e integridad incuestionables. Alejandro ya no era el mismo. Seguía siendo un empresario astuto, pero la arrogancia había dado lugar a la humildad, la impaciencia a la escucha atenta. Encontró un nuevo propósito, no solo en acumular riqueza, sino en construir un legado de impacto positivo, dividiendo su tiempo entre los negocios y la fundación que había creado para ayudar a niños con enfermedades graves, inspirado por la lucha de Valentina. Él y Clara construyeron un hogar juntos, un espacio de simplicidad y verdad, donde el amor era la mayor riqueza, lejos de la ostentación vacía que antes lo había definido. No se casaron en una ceremonia fastuosa que sería esperada por la alta sociedad. Oficializaron su unión de forma íntima, con la presencia solo de Valentina, Carmen y algunos pocos amigos verdaderos a la sombra de las vides que testimoniaron el inicio tortuoso de su historia. El contrato que un día los unió por conveniencia fue reemplazado por votos sinceros, promesas de respeto mutuo, crecimiento y compañerismo. El beso que intercambiaron allí, bajo el sol de la tarde, no tenía nada de fingido. Era la celebración de un amor que, como los mejores vinos, había madurado con el tiempo, superando adversidades y probando su fuerza. Y así, lo que comenzó como una farsa dolorosa, un acuerdo desesperado entre dos mundos tan distintos, se transformó en una de las más bellas e improbables historias de amor. Clara y Alejandro, y todos los que testimoniaron su travesía, jamás olvidarían los eventos que los unieron, las lecciones aprendidas sobre orgullo, perdón y el coraje de amar de verdad. La vida, o el destino, o tal vez una fuerza mayor, había escrito aquella historia no como una tragedia de diferencias, sino como un testimonio del poder transformador del amor verdadero
capaz de florecer incluso en los terrenos más áridos, probando que a veces los milagros más profundos son aquellos que suceden silenciosamente en los corazones que se atreven a cambiar y a perdonar. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.